felicidad es tan grande que de cerca no se ve, la vemos cuando está lejos. Cuando se fue es una mariposa de 1000 alas que se arrastra sobre un pie, son los eslabones tiernos de una cadena de miel. Gabo Ferro y Luciana Yuri en esta hermosa canción. Y Gabo Ferro se vino así al comienzo, porque al comienzo del libro de Sofía Pinto Román, Me entrego al silencio, publicado por MC, se nombra a Gabo Ferro en su primera entrada del diario que ella escribe en La Paloma en 2022. Luego de unos párrafos dice: irse es volver a volver, canta Gabo Ferro mi cabeza. El verso arrulla mis pensamientos descontrolados con una certeza ininteligible y dulce, pesada como el destino. Volver al silencio. El silencio, un tema muy especial que Sofía Pinto Román aborda en este libro. Ella escribe diarios desde que su abuela Rina le regaló uno con candado de lata, así dice en la contratapa de su libro. Creció en La Paloma, al borde del océano, estudió periodismo y desde 2017 publica en diversos medios nacionales. Es coautora del libro de diarios íntimos La desconocida que soy, 2018, y participó del libro homenaje 266 microdosis de Bolaño, de 2024. Da talleres de escritura intimista y creativa. En 2021 obtuvo el segundo lugar en el Premio Julio Castro de Periodismo del Interior. Su primera obra de dramaturgia, El gato, fue premiada en el concurso de Teatro Breve y Urgente de 2023. El silencio es una de las obsesiones. Y Sofía Pinto Román está al otro lado de la línea, desde La Paloma. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. No esperaba escuchar la canción de Gabo Ferro, fue como, bueno, a llorar, me puse a llorar un poco. Es que Gabo Ferro siempre toca ahí la fibra más honda, ¿no? Es muy impresionante. Y bueno, esto de la hondura tiene que ver con el silencio que fuiste a buscar a tu ciudad, pueblo natal, La Paloma, o donde has vivido desde chica. Huyendo un poco de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es que surge este libro? ¿Es a partir de diarios, ¿no? Que vos escribís. ¿Cómo es esa rutina, esa práctica? Sí, el libro como que apareció ante mí, digamos, la posibilidad de que cosas que ya tenía escritas se transformaran en un libro. En un momento fue como un reconocimiento de que tenía un montón de material. Yo siempre digo que creo que podría vivir sin escribir ficción, pero no podría jamás vivir sin escribir diarios. En esto de esa frase, ¿no? De no se puede vivir sin escribir. Bueno, muchas veces me he hecho esa pregunta y he llegado a esa conclusión de que sí, o sea, no podría vivir sin tener mis diarios. Y en realidad hace mucho tiempo que empecé con cierta como rutina, no en el sentido de compromiso, hacerlo aunque no quiera, sino que simplemente me empezó a suceder que de mañana, cuando empecé a tener un poco de tiempo, antes de tener que salir a trabajar, incluso ya todavía viviendo en Montevideo, me levantaba y por lo menos 5 minutos escribía en mi diario. Y escribía en mi diario nada como, no tenía por qué ser nada como súper poético, ni que buscara la belleza, simplemente a veces escribía, no sé, o cómo dormí, o qué soñé, o algo que estaba pensando, un tema que me rondaba la cabeza, pero esa práctica cotidiana realmente también impulsa un montón la creatividad. Eso, acercarse al diario, ¿no? ¿A mano o en la computadora? Sí, a mano. ¿Te surge de Julia Cameron por casualidad? No. Que ella tiene un libro que tiene que ver con, que un poco da esa consigna, ¿no? De escribir. Sé que en El Camino del Artista habla de escribir, no sé, 3 páginas por día, una cosa así. Nunca fui como de ponerme objetivos cuantificables, digamos, pero
En realidad, es que o sea, eso que dice ahí en el libro es tal cual. Empecé a escribir diarios íntimos cuando tenía 6, 7 años y nunca dejé. Y bueno, y de ahí en un momento me di cuenta cuando pasó todo esto de que me empecé a como aturdir en Montevideo y que yo cuando me fui para allá pensé que me iba a quedar allá para siempre, no iba a volver a La Paloma, pero me empecé como a sentir aturdida y empecé a pensar como posibilidad, bueno, y si me voy de nuevo a La Paloma, ¿qué pasa? Todo eso. Empecé a revisar mis diarios porque tienen ese poder también de generar un diálogo con una misma, ¿no? Y de repente hay cosas que ya están ahí y no las notamos. Y cuando empecé a revisar mis diarios me di cuenta de que estaba constantemente, o sea, hacía meses esa necesidad o esa búsqueda del silencio, de la tranquilidad, el aturdimiento con vivir en Montevideo. Como una sensibilidad muy especial al ruido, ¿no? A toda esa sonoridad. Sí, sin dudas, pero aparte, lo interesante ahí también es que, o sea, no la tenía, yo viví 8 años en Montevideo cuando me fui, y no fue que los 8 años me sentí así, o sea, en un momento me acostumbré, al principio sí fue como wow, después me acostumbré, y después como que empezó a molestarme de nuevo. Uh-huh. ¿Y lo atribuís a algo? Y a mí me pasaba que no podía escribir. Más que nada era eso, como... ¿Te distraía o...? Claro, me sentaba a escribir, era como... Cuando me ponía ahí con la determinación de, bueno, ahora quiero escribir algo, me hacía mucho más consciente de los ruidos que había alrededor. Uh-huh. Y era como que ahí fantaseaba con estar en la casa de mi infancia, escuchando los pajaritos y el ruido del agua. Uh-huh. Y bueno, y me venía los fines de semana a ver a mi familia y escribía mucho más en esos 2 días, en ese día y medio que estando en Montevideo. Entonces la historia del libro y mi historia están súper conectadas, no solo porque son mis diarios y tiene que ver con la mudanza y todo, sino porque también me volví con el objetivo de poder escribir el libro. Claro. Toda una decisión volverte, ¿no? Y dejar una vida laboral. ¿Cómo hiciste? Y en realidad también, claro, ahí la pandemia, justo yo me vine en 2021, entonces era como también el boom del teletrabajo, de poder trabajar remoto, de buscar otras maneras de trabajar, y yo en ese momento estaba trabajando en Legítima Defensa, que es un programa que sale los viernes, que se graba ahí en Montevideo, o sea, se emite desde Montevideo, o sea, desde un estudio en Montevideo, y está en la redacción de Caras y Caretas también como periodista. Uh-huh. Entonces lo que arreglé también, porque me venía para acá, era trabajar remoto en la parte de redacción, y yo hasta el noviembre del año pasado todos los viernes viajaba a Montevideo a trabajar en el programa y volvía. Bien, bueno, el libro cuenta este pasaje, ¿no? De la ciudad de Montevideo a La Paloma, a esta paz, este remanso, que también ese volver como a otro tiempo de alguna manera, porque si bien vas a un lugar, es un lugar íntimamente relacionado con tus años anteriores, más tempranos. Y aparte, este pasaje como a una práctica más meditativa, que el mismo, no sé, me da la sensación que la misma acción de escribir, de ir vaciándote, tiene una cosa como muy meditativa, ¿no? El ir describiendo lo que sentís, lo que escuchás. Hay algo ahí como de poner la atención en un lugar para poder ir hacia adentro de otra manera. ¿Eso lo fuiste sintiendo? Sí, definitivamente creo que cuando más me acerco a cierto estado de justamente como de silencio, de calma, o en la primera parte del libro hay como ciertos intentos de meditación que fracasaron, o sea, meditación como entendía más tradicionalmente, sentarse a dejar la mente en blanco. Creo que lo que más se acerca para mí a ese estado de no estar pensando, no tener como la conciencia activa, es justamente cuando escribo en mi diario, porque es como que empiezo a escribir y en un momento no sé qué estoy escribiendo, en el sentido de que no estoy siendo consciente, no es que primero estoy pensando y después estoy escribiendo, sino que como que están surgiendo las cosas ahí. Y ahí se genera como ese ritmo que para mí se parece mucho a ese estado como de trance, no sé cómo explicarlo, una cosa que después lo leo y digo, mirá lo que salió acá. Y sin duda para mí la escritura de diario ayuda mucho a eso. ¿Y cómo fue tu acercamiento a la meditación? Y empecé, creo que como mucha gente en esta época, como que me empezaron a aparecer videos en un momento hace muchos años, de, los beneficios de la meditación, meditar hace bien, hay que meditar X cantidad de minutos por día, no sé. Y me acuerdo que las primeras veces era como, me tengo que sentar y tengo que estar 5 minutos acá y no tengo que pensar en nada. Entonces, claro, constantemente
fallaba, ¿no? Porque, bueno, obviamente es una práctica que requiere práctica, justamente, o sea, tiempo, y es un proceso, y también porque como que el material al que accedía era ese que decía que la meditación era maravillosa y te ayudaba a ser mejor persona y todo maravilloso y mágico y gente feliz, y después cuando empecé a leer libros sobre gente que realmente practica la meditación con asiduidad y que conoce la historia de la práctica y todo eso, me conecté con la parte real, digamos, que es que primero la meditación te acerca a un montón de cosas que vos no querés asumir o con las que no te querés relacionar, que viene información que capaz te incomoda y que en realidad justamente es una práctica de sostener eso para después llegar a un estado de que te dé calma o paz o claridad. Como que te fuiste del ruido externo a buscar el silencio, pero tuviste que enfrentar el ruido interno para poder llegar a eso. Exacto. Sin duda. Y la segunda parte del libro trata de eso, justamente, como de, bueno, el silencio del mundo, ya lo conseguí, que es la primera parte del mundo. ¿Qué pasa con lo interior? Con el ruido en la cabeza, con las cosas que nos decimos. En eso, ¿cómo determino cuál es mi voz y qué otras cosas estoy escuchando o me estoy diciendo que no son realmente las que yo quiero decir? ¿Cuál es la voz de mi escritura? Eso, y ahí, en esa parte también se tocan un montón de cosas también vinculadas con la salud mental, ¿no? Porque esta cuestión de vivir como aturdidos y de todo el tiempo como tener estímulos, no sé, pienso también como en la tecnología, ¿no? Es como que hay un ruido constante, no solo en las ciudades. Claro. Bueno, en la tapa del libro tiene... ¿qué vienen a ser? ¿Ballenas? No me doy mucho cuenta, pero son, bueno, 2 animales marinos y luego hablas de los gatos. Hay como un tema ahí también de comunión con los animales, ¿no? Que es muy importante, sobre todo, bueno, hablas mucho de tu gatadora. ¿Cómo fue ese acompañamiento de los animales en este proceso? Sí, la tapa es un collage que hicimos con Aitana Nasuti, una amiga que es artista visual, es fotógrafa, y son 2 peces que encontramos en una foto de una National Geographic, que en realidad estaban son pescados en realidad, pero los recortamos y los pusimos acostados, y como que el otro vendría a ser como el agua. Y me encanta. No sé por qué, pensé que eran ballenas porque tiene un prólogo de Tamara Silva que escribió hace poco Temporada de ballenas. Capaz que pensé que eran ballenas por eso, pero en realidad no sé, no me doy mucha cuenta. No, con Tami hablábamos de que nuestros libros eran como primos porque salieron ahí, los presentamos un día, o sea, ella un viernes y yo un sábado, una cosa así, sí. Y son muy parecidos estéticamente, o sea, el azul, los animales de mar. Claro, por eso me hizo acordar, si bien son distintos los libros, pero... y bueno, y esto de Dora, es la primera vez que me lo preguntan y me encanta poder hablar de esto porque también en esto de que el silencio es tan polisémico y meterme como a investigarlo, incluso también desde la información, ¿no? O sea, toda la parte de ensayo del libro, de, bueno, los silencios y gente que escribió obras sobre silencio, me topé con esto del silencio de la muerte. Sí. Y o sea, cuando atropellaron a Dora, que le cuento a la gente que no leyó el libro todavía, pero Dora era una de mis gatas y la atropellaron acá en La Paloma, entonces también en parte del libro y de mis diarios, obviamente, tiene que ver con eso de enfrentar la pérdida, del silencio que viene después de la muerte. Por pila de tiempo me pasó que escuchaba cualquier ruido como de golpe o de auto frenando y como que me volví a acordar, ¿no? Constantemente, o sea, hay como con los sonidos, igual que con los olores, hay una cuestión de asociación, ¿no? Viven con un perfume como que nos lleva a algún lugar o nos hace acordar a alguien. Me pasa con los ruidos también, y a mí me estaba pasando mucho con eso de como frenadas de autos o golpes secos, no sé, algo que se caía. Entonces era como que me volvía otra vez a ese momento. Entonces era parte constitutiva también de mi experiencia acá en La Paloma y todo, y también me abrió ese mundo de, bueno, el silencio después de la muerte.
callará, mi boca estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse, volver, a volver. Afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse, volver, a volver y a volver y a volver y a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse, volver, a volver. Bueno, el silencio tiene toda esa connotación, ¿no? Dura también. Y ¿cómo fue ir cuidando la escritura? ¿Cuáles han sido tus referentes de diarios? Hay muchas citas también, hay algunos poemas, bueno, de Pizarnik, de varios autores así muy muy memorables, pero ¿cómo fue todo ese tratamiento del texto? Bueno, referentes, diría que Pizarnik fue una gran referente. Ella habla mucho del silencio en sus poemas y además no solo habla del silencio, sino que capta esa dualidad o esa cuestión de entregarse al silencio como callar, pero también entregarse al silencio como estar finalmente en paz. Tiene como una profundidad en esas concepciones del silencio que me guiaron un montón. Roberto Juarros, que también es otro poeta argentino, que recomiendo muchísimo su poesía vertical. Es maravilloso, sí. Sí, aparte es como muy filosófica, tiene unas cuestiones súper interesantes, habla mucho del silencio él también. Y John Cage, que es el músico estadounidense que ahí yo cuento en el libro que se metió a la cámara anecoica, está como el lugar más silencioso del mundo porque estaba obsesionado con saber si el silencio existía. Siento que esos fueron como los referentes a los que volví mientras estaba armando el libro,
Y lo que tiene el libro en esto de su hibridez, que es un diario literario, pero tiene varios ensayos, tiene citados poemas y obras de otros artistas, es que tiene el carácter, en eso sí es como un ensayo de exploración. Es como la puerta de entrada a ver cómo fue esa búsqueda. Es un libro que cuenta una historia, que es esa historia que se cuenta a través de mis diarios, del aturdimiento, de la búsqueda ensayística, como que es muy del diario íntimo también, ¿no? De repente ver que Pablo, entonces tiene de otros artistas que me llaman la atención, y componen en esa suerte de collage o de hibridez todo lo que el universo o los universos del silencio. Entonces eso fue súper importante, leer y escuchar y conectar con obras de otras personas, porque componen lo que es el libro en un sentido integral. Uh-huh. Bueno, tenés de las cosas que has escrito, también este libro homenaje a Bolaño, bueno, todas estas referencias a grandes escritores. ¿Cómo es que llegás a ese contacto literario? ¿Cómo vas entrando, cómo te vas acercando a las grandes letras? Y leyendo o por referencia, siento que leo mucho por referencia. Y por ejemplo, la receta vertical de Bolaño me la regalaron, me dijo, esto te puede gustar. Y lo que pasa porque una de repente empieza a investigar temas y debe haber millones de cosas escritas sobre esto, que cómo me acerco a eso. La de Juarros. La vertical de Juarros. La poesía vertical de Juarros, perdón. Sí. Me equivoqué, dije Bolaño, ¿no? Sí, me quedé pensando. La poesía vertical de Juarros. Pero hay una cuestión ahí creo que primero es el filtro de percepción, que uno arranca a investigar un tema, entonces empieza a leer cosas o ver cosas y ve menciones. Y también al contarle a la gente más cercana, como que uno está investigando ese tema, empiezan a llegar referencias. Entonces empiezan a abrir puertas, y mismo en algunas obras que tienen que ver con el silencio ya como que se mencionan otros autores, otras autoras, y es como que se va generando ahí el camino. Hay como una frecuencia común, ¿no? Una cosa ahí que congrega ciertas sensibilidades. Sí, esa es la parte como que me cuesta más explicar de cómo se fue sucediendo, cómo fue apareciendo este universo de gente que investigaba el silencio, porque realmente creo que fueron como llegando. Ahí va. Bueno, al final del libro agradeces a muchas personas. Ramiro Podetti, ¿fue profesor tuyo? Sí, fue mi profesor. ¿En qué fue lo que, porque no ¿en qué periodismo o...? Fue profesor de Cultura Latinoamericana. Cultura Latinoamericana en la UEM, en la Universidad de Montevideo. Exacto. Bueno, él tiene un manejo así muy muy interesante de la filosofía, ¿no? Sí, él presentó el libro en Montevideo, porque fue el primero que lo leyó, o sea, uno de los primeros lectores, fue como mucho antes de entrar a un proceso de edición formal, iba trabajando el tema con él, porque es un gran investigador, un gran pensador, tiene un montón de referencias, y además porque su perfil es completamente distinto al mío, ¿no? O sea, en un sentido de... él lee mucha cosa académica y mucha no ficción, pero no en el sentido de diarios, ¿no? Entonces fue como presentarle a una persona que está alejada de como en la lectura de este género que yo hago, o sea, de lo híbrido, de esa cuestión más de generar un diario literario, y también porque yo soy mujer, tengo 28 años y es un hombre, es grande, ¿no? Entonces como que ese contraste, ahí se generó un diálogo súper interesante, porque yo quería que él leyera el libro y me dijera qué veía, como alejado quizás como emocionalmente de ciertas temáticas que se tocan, ¿no? Y se generó un diálogo muy interesante. Y en el libro dijo algo que a mí me dejó pensando y me asombró, porque está bueno, es la magia de la literatura, ¿no? O sea, uno escribe algo, piensa que escribe algo, después se puede leer de muchas maneras. Pero señaló algunos pasajes que él decía que le parecían profundamente filosóficos, como que tocaban ciertas preguntas, incluso existenciales. Y eso es algo que yo no me había dado cuenta. Digo, por lo menos no lo escribí con esa intención de decir, bueno, acá va a haber... voy a tocar temas desde un punto de vista filosófico, porque no estudié filosofía ni nada, pero aparecían como esas... El libro tiene muchas preguntas, eso es algo que para mí es lo más importante, o sea, como hay un montón de interrogantes que abren puertas a esta investigación y a la búsqueda, y en eso Ramiro también me ayudó mucho en el proceso de apuntalar esas preguntas y de ir más a fondo y de ampliar el panorama.
Y después, bueno, de todo esto que ha sucedido, todo esto que has transitado, ¿cómo sentís que te acercás hoy al silencio? Y esa pregunta siento que es un tema que no terminó con el libro, como mi relación, la búsqueda con el silencio. Digo que, bueno, vivo en La Paloma, entonces ya la parte del río está mucho más tranquila. No sé si escuchan los pájaros, lo único que se escucha acá son cotorras que están ahí en un árbol de la esquina. Y me pasa más que nada que ahora estoy como buscando ese silencio de la escritura, es decir, como la búsqueda de la propia voz, que es básicamente es como la tercera parte del libro, habla de eso, del silencio para poder escuchar mi propia voz y conectar con la identidad y con la voz de la escritura. Siento que estoy como buscándome con eso, ¿no? Buscando eso de cuál es mi voz en la escritura, en la creación, qué quiero escribir, cómo. Y en eso, yo regularmente necesito silencio para llegar a eso. Conozco gente que yo le admiro mucho, que escribe en un 151, igual tiene 10 minutos cuando está yendo al trabajo, saca un cuaderno y se pone a escribir. Yo no puedo, necesito como llegar a un lugar tranquilo y ahí como empezar a explorar la escritura. Entonces vengo desde ese lado ahora, conectándome con el silencio, como buscándolo para poder escuchar mi propia voz y poder seguir escribiendo, básicamente, que al final era el objetivo de todo. Bien, Sofía Pinto Román, autora de Me entrego al silencio, de MC. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Se fuga para adelante, el diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo en vos, todo lo que pasado. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. La verdad es que casa que muerde a quien no lo atiende.